Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta séptima charla sobre homilética y en esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema el predicador, el texto y el contexto. Predicador, texto y contexto es un tema realmente interesante. Cuando hablamos del predicador nos referimos también al hombre y a la mujer que expone la palabra de Dios a sus congregaciones, que ha preparado un sermón, el alimento para la congregación, para recibir consolación, para ser edificados o también para ser exhortados. El predicador es necesario, o la predicadora, que se preparen bien, que estudien lo suficiente, porque aquel que nada tiene, nada puede dar. Es necesario prepararse, es necesario capacitarse, es necesario escudriñar las Escrituras, acudir a otras ayudas también como libros, diccionarios, comentarios, diccionarios exegéticos, otro tipo de respaldos que también hasta me pueden ayudar en arqueología. Hay libros sobre arqueología bíblica que son muy interesantes. Podemos consultar enciclopedias de la Biblia para enriquecer nuestro conocimiento a la hora de exponer el mensaje. Ya lo vamos a hacer con una buena base, con una buena capacitación. De lo contrario, un predicador que no se prepara, un predicador o una predicadora que no estudia la palabra de Dios, corre el riesgo de caer en el literalismo, por un lado, es decir, agarrar las cosas tan literales como las encontramos, o caer en el dogmatismo. Pero el problema es cuando un hombre o una mujer de repente dicen, acabo de recibir una iluminación. En el mismo YouTube he encontrado a algunas predicadoras que dicen que hay que replantearse nuevamente el Apocalipsis porque no todo lo que está ahí es así. Ellas parece que van llegando con una nueva verdad, como muchos hombres de repente han aparecido en la escena y de repente ellos dicen, bueno, estoy recibiendo de parte de Dios el último mensaje, aunque no esté en la Biblia, pero Él me lo reveló a mí nada más. Estas personas son personas con serios problemas. Dios nos ha dado su santa y bendita palabra y es de aquí donde extraemos las enseñanzas de lo que Él nos ha dado a través de los profetas, a través de los apóstoles, pero por sobre todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El predicador tiene que ser celoso de la verdad. Debe de trazar la palabra de Dios tal y como nosotros encontramos de acuerdo a la sana hermenéutica. Ahora, algunos dirán, ¿qué es esta palabra hermenéutica? Hay tres palabras que son importantes para cada uno de nosotros como predicadores. Por ejemplo, la exégesis. Exégesis significa interpretar, extraer, interpretar, analizar aquel pasaje bíblico. Cuando yo estoy analizando, estoy interpretando, estoy viendo los verbos, el tiempo de los verbos, los lugares y todas estas cosas, yo estoy haciendo exégesis. Estoy tratando de estudiar también las lenguas, los significados en sus propias lenguas cuando fueron escritos. Pero la hermenéutica no simplemente es el análisis, sino la hermenéutica son las reglas, son los métodos de interpretación que nosotros estamos empleando. La hermenéutica no solamente se aplica en este caso a la teología, la aplican también en jurisprudencia, la aplican también en otras ciencias del análisis. Es necesaria la hermenéutica sana dentro de la iglesia, utilizando las reglas que han sido dadas para la sana interpretación, en este caso de la Biblia. Y cuando hablamos de diégesis, que es la tercera palabra, la diégesis es aquella que habla de una narración. Simplemente el hecho
de narrar acontecimientos que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con los personajes. Cuando un predicador no hace exégesis, es decir, no hay una interpretación, solo hay una diégesis, es decir, solo hay narración de hechos y eventos, podría dejar algún tipo de enseñanza, pero muchos se desvían, muchos se apartan y se enfocan en la narración y dejan de lado la riqueza de las enseñanzas que podrían ser extraídas de ahí. Entonces el predicador es una persona, insisto, en que debe de capacitarse, debe de prepararse, debe de dedicarle tiempo a esto tan serio que es la alimentación de la grey por medio de la palabra de Dios. Es algo que cada hombre, cada mujer que está detrás de un púlpito lleva sobre sus hombros. La seria, delicada y responsable, muy responsable tarea de compartir la palabra de Dios sanamente, evitando caer en la herejía. Porque muchos se han apartado del camino de la verdad. Muchos han tratado de enseñar una mezcla de cosas que son muy extrañas. Y otros han tratado de proyectar su personalidad en la interpretación o sus debilidades, de tal manera que busca en la Biblia aquello que le pueda excusar o simplemente lavarse las manos a través de enseñanzas y convertir lo que está haciendo en algo legítimo. Así es que hay que tener cuidado con esto. El predicador tiene que saber ser fiel al Señor y saber interpretar la Escritura. Esa es la parte del predicador. Ahora, cuando hablamos el texto, esa es la parte interesante también. El texto es aquello que me sirve de base, de guía del mensaje que yo voy a dar. Pero no solamente agarrarlo así como ha sido escrito, literalmente. Aquí es donde viene la necesidad de profundizar en los géneros y en las figuras literarias. Es muy importante. Algunos de los hermanos y las hermanas se acuerdan que formó esto parte de la educación básica, desde la escuela hasta la educación superior. Se nos habla a nosotros de los significados de los géneros literarios y de las figuras literarias. Cada palabra, cada frase, cada oración debe ser analizada. Y tenemos figuras literarias que yo los invito a que aquí mismo en nuestro canal en YouTube, en La Biblia Hoy, puedan ustedes buscar en el video número 6A, 6B, 7A, 7B y el número 8 de las clases de hermenéutica. Les invito a que los puedan revisar nuevamente para enriquecer más el conocimiento sobre los géneros y las figuras literarias, las comparaciones, el símil, la metáfora, y que en palabras mayores todavía comprender bien el significado de las parábolas, cómo interpretar esas parábolas, entender que cuando en la Biblia se nos habla de que los hombres eran tan altos hasta los cielos, está empleando una hipérbole, es decir, una o exageración creciente de los hechos o decreciente de los hechos. Hay que tener cuidado en cada una de estas cosas. Si yo tomo algo literalmente, puedo caer en el error. Tengo que ver a qué se refiere esto, qué es lo que me quiere enseñar. Si a usted le cuesta un poco sobre esto de las figuras y de los géneros literarios, lo invito también a buscar comentarios bíblicos sobre eso que usted quiere enseñar. Hay otras personas que se han capacitado a nivel teológico y han investigado, han escudriñado, han tratado de ver en las lenguas bíblicas los significados del griego, del arameo, del hebreo. Y esto le puede servir a usted de referencia. No es tampoco para sentirse mal de que uno no sea ya un experto en lingüística y que pueda usted estar estudiando sobre los géneros, sobre las figuras literarias y se convierte en un se haya convertido en un experto.
pero puede acudir a otros que sí lo han hecho y entender de que hay otros hombres y otras mujeres que se han capacitado y nos ayudan a nosotros. Hay enciclopedias de la Biblia, hay libros de arqueología, como lo decía antes, hay libros de exegéticos, hermenéuticos que nos ayudan a comprender los pasajes de la Biblia y preparar así, de esa manera, un buen sermón, una predicación que realmente edifique a la congregación. Entonces es algo que nosotros debemos de entender en cuanto al texto, es hacer exégesis, no es simplemente hacer diégesis. Y lo otro es que hay unos que diégesis le llaman a ponerle al texto lo que el texto no dice. Y hay muchas personas que se especializan en querer hacer que el texto diga lo que ellos dicen y no lo que el texto en realidad quiere decir. Hay mucho inventor de teorías cristianas en los últimos años que han surgido, y usted los va a encontrar ahí en el internet, que es exageración lo que cada uno de estos hombres y mujeres están enseñando. Es una verdadera exageración, y yo le diría algo que sale de lo común realmente, y que hay que tener mucho cuidado. Hay tanta gente pretendiendo hacer milagros, resurrecciones y tantas otras cosas que uno se queda hasta asustado y dice, pero ¿cómo es posible que haya tantísima gente creyendo lo que dice este individuo y que va en contra de la recta interpretación? Y lo peor aún, son multitudes de personas que no quieren estudiar la Biblia, no quieren escudriñar la Biblia, sino que simplemente creyeron en lo que ese hombre o esa mujer carismáticamente les está enseñando. Es una barbaridad. Y si alguien los cuestiona, entonces ellos hablan ya de lanzar un juicio santo. Y algunos lo llaman, les voy a enviar un juicio profético. Es increíble y la gente lo cree. Se llenan de temores, no pueden crecer espiritualmente. Si se van a capacitar, tiene que ser solamente como ellos dicen y con los libros que ellos dicen, como sucede con los testigos de Jehová o como sucede con otras agrupaciones más. Son tan celosos del error que ellos enseñan que no quieren que la gente abra los ojos y empiece a estudiar. Así que, mis amados hermanos, si tú le quieres servir al Señor en la enseñanza, en la predicación, en la capacitación, tienes que leer, tienes que capacitarte cada día más, tienes que escudriñar la Biblia, porque algunos dicen por ahí, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera esto que ellos pueden ver, sino que son ciegos guías de otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, que dice la Biblia, ambos caerán en el agujero. Yo tengo que saber interpretar la Biblia, no agarrarlo todo literalmente. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces tendríamos una congregación de gente que se está sacando un ojo, pero le queda el otro. Entonces también puede pecar. No es un asunto simplemente de sacarnos los ojos o de que si robé con la derecha me la corto, pero me queda todavía a la izquierda. No es un asunto de tomarlo literal, es un asunto del corazón. ¿Por qué ves la mota del ojo de tu hermano y no ves tu propia viga? Si nosotros lo tomamos literalmente, entonces andaríamos pensando que hay gente que tiene una viga tan grande en el ojo. No, son figuras literarias que nosotros debemos de saber entender para no caer en el error. La Biblia está llena de figuras literarias. La Biblia tiene una serie de elementos que tienen que ser comprendidos de acuerdo a la cultura en aquel momento. Lo otro es el contexto histórico que cada predicador, cada predicadora deben de saber conocer, deben de conocer. Por ejemplo, cuando estamos hablando del contexto, en este caso histórico,
tenemos que ver nosotros también las situaciones de la política que se daba en aquel tiempo. Todas las estructuras de poder político en el tiempo de Israel, en el tiempo de los jueces, no son las que estamos viviendo hoy, ni son las mismas que se dieron en el Nuevo Testamento. Las cosas cambian. Decía un amigo mío, lo único que no cambia es el cambio, pero de ahí para allá todo cambia. Así es que lo que fue en aquel tiempo no necesariamente tiene que ser en las formas que se dieron en la historia, tienen que ser las de nuestro tiempo. Las familias que se daban en aquellas situaciones donde un hombre se podía casar con la hermana y que si ésta moría se casaba con la otra hermana, y todas esas situaciones eran en aquel tiempo. O que un hombre podía tener una esposa, 2 esposas, 3 esposas, o los mismos reyes tenían cantidades de concubinas y esposas, no quiere decir que eso va a ser en nuestro tiempo. Cada predicador debe de saber ubicar el contexto histórico, el contexto político, el contexto económico. La economía como se manejaba en aquel tiempo no es la misma forma en que se maneja hoy. El contexto cultural, las maneras de vestir de aquellos hombres cuando salieron de Egipto, cuando anduvieron en el desierto, que se dieron todas esas leyes, o el problema de la esclavitud en el contexto histórico. Así es que, mis amados y mis amadas, hay que saber ubicar que en el Antiguo Testamento se dieron esas situaciones, y a la hora que yo estudio los pasajes bíblicos, debo de saber si eso era aplicable a aquel tiempo o si es aplicable al nuestro. Y en esto tenemos que tener también mucho cuidado. En este aspecto, una cosa es cuando Dios habló a alguien en un lugar específico, en un tiempo específico y la persona específica. Cuando Dios le habló a esa persona en ese lugar y en ese tiempo, fue solamente con ella que estaba tratando por la situación que estaba viviendo. Pero sería un error generalizar esa situación que le sucedió a ese hombre en ese lugar específico, en ese tiempo específico, y tratarlo de enseñar a toda la congregación y decirles, así como hizo fulano, también es para nosotros, porque hay que tener cuidado en eso. Pensemos en esto. Jesús le dijo a Pedro, ven y camina sobre el mar. Se lo dijo a Pedro, lugar específico, tiempo específico, un personaje específico, pero no se los está diciendo a todos. Entonces uno tiene como estudiante de la Biblia, como maestro de la Biblia, como predicador, tiene que saber que hay situaciones que fueron dadas a un pueblo específico en unas circunstancias específicas. No quiere decir, por ejemplo, cuando Moisés le dijo a Coré, ponte ahí con tus incensarios y nosotros de este lado y que Dios decida, que le vamos a decir a la gente en nuestro tiempo, a todo el que se nos oponga a nosotros, ponte en ese lado y yo en este y que Dios decida, y estamos viendo el piso para ver si al otro se le va a abrir la tierra y se lo va a tragar. La situación del contexto histórico hay que saberla analizar. Y no podemos agarrar enseñanzas del contexto histórico y obligar a la congregación, que no sean principios espirituales eternos, obligar a la congregación a hacer cosas para que fueron dirigidas hacia determinado pueblo, a determinada familia o a determinado grupo étnico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces llevaríamos a la gente al error. El predicador debe de no solamente analizar la Biblia, sino entender también todos esos elementos históricos, contexto político, contexto socioeconómico, situaciones netamente culturales, la relación del pueblo y todo esto. Y no tratar de universalizar situaciones que se presentaron para determinadas personas. Eso es algo que hay que saberlo aplicar, porque aún hay organizaciones evangélicas, organizaciones judías, organizaciones mesiánicas, empeñadas en querer jalar a la gente a hacer cosas que en determinados momentos se le ordenó a un grupo hacer y las quieren universalizar. Entonces tenemos que tener cuidado en esta situación y entender
todo eso para saber realmente cuál es la enseñanza que Dios quiere darle a nuestra congregación. El predicador tiene que sentarse, orar al Señor, pedir al Señor que le dé sabiduría, pedir al Señor que le dé entendimiento, porque no es simplemente voy a agarrar un pasaje bíblico y voy a gritar 4 o 5 verdades, es haberse introducido en el mundo de la interpretación y de saber aplicar esas enseñanzas en nuestro contexto. Cuando digo de nuestro contexto, estoy hablando del lugar donde el predicador vive. Las situaciones son distintas muchas veces. Ahora estamos viviendo situaciones de desastre. En México el terremoto, Costa Rica viviendo esta alerta roja hoy en este año 2017. Estamos viendo la situación que sucedió aquí en Miami, la del huracán que pasó. Y todas estas situaciones de asesinatos masivos, de muertes por un lado, muertes por el otro, amenazas de guerra nuclear y todas estas situaciones, los contextos son diferentes, pero la palabra de Dios sigue hablando a cada contexto, sigue hablando a cada situación. El predicador no puede huir de encarar el contexto en el cual se mueve. Por eso es necesario que cada predicador pueda tener, como decía anteriormente, en una mano la Biblia y en otra mano el periódico para saber qué cosas están sucediendo en el mundo. Es bien fácil encontrar un predicador escapista. No menciona nada de su realidad, no menciona nada de su contexto, pero habla solo cosas escapistas. Vámonos ya con el Señor, que el Señor nos lleve, que el Señor esto, que el Señor lo otro. Ya quisiera estar con Dios y olvidarme de todo. Un día quiero acostarme y dormirme y no despertar, dicen algunos, porque son escapistas. Entonces, un predicador escapista no nos habla de la situación en la cual nos estamos moviendo, ni en el contexto en el cual nosotros estamos, sino que siempre va a querer evadir su voz profética en el mundo. Observe usted esto. He conocido tantos hombres y mujeres que se dicen ser profetas, otros dicen que pertenecen a las escuelas de profetas, pero todos esos que dicen ser profetas, y hay hasta un canal de televisión en Estados Unidos donde citan a los profetas más famosos, y todos ellos dicen que le han profetizado a los presidentes, le han profetizado a los magnates millonarios, le han profetizado a líderes eclesiales. Y usted oye las profecías. Es interesante. Me llegó a través de estos medios del internet, me llegó unos videos, me hicieron llegar unos videos, disculpen, me hicieron llegar unos videos que tenían solamente profecías para los grandes líderes de las naciones y todo. Y a todos les dicen, el año 2017 será un año de gran bendición para usted como gobernante. Y al actual presidente de Estados Unidos también le han dicho eso. Usted va a ser un gran presidente, usted no va a tener problemas, usted va a seguir adelante, va a ser victorioso, Dios te va a abrir puertas, serás cabeza y no serás cola. Se saben de memoria muchos de pasajes bíblicos y los sacan del contexto para hacer quedar bien o ellos mismos quedar bien ante estas grandes personalidades. Si usted va a los profetas del Antiguo Testamento, uno se paró frente al rey y le dijo, mira, tú le has hecho esto, le has hecho lo otro a esta persona y tú eres el culpable y tú vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Los profetas por eso eran perseguidos, asesinados, eran encarcelados porque decían la verdad incluso a los gobernantes. Hoy día no. Lo que encontramos es una charlatanería a la cual muchos llaman profecía. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Cómo es posible que se paren delante de un gobernante que saben que está haciendo lo malo y ellos vienen a decirle lo que estás haciendo es bueno? Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cada predicador sabe muy bien que su lealtad y fidelidad debe ser con Jesucristo y no con los hombres y mujeres que están en posiciones de poder. Estos profetas modernos han perdido la perspectiva y se han convertido en aduladores de las personas que están en el poder. Espero que esto de el predicador, el texto y el contexto te haya sido de gran bendición. Ya sabes, si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal. Cualquier situación que quieras comentar, puedes comentarla aquí, dejar tu comentario aquí en YouTube o escribirnos a hoybiblia@gmail.com. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Bendiciones.